Buen día, yo soy Ricardo Rodríguez y en este momento vamos a dar continuidad con las clases de fisiopatología donde se abordarán los temas correspondientes a hepatitis tanto de origen viral como de origen autoinmunitario, hepatopatías inducidas por fármacos y sustancias tóxicas y también lo que sería la insuficiencia hepática aguda y crónica. El primer tema que vamos a desglosar en este momento será la insuficiencia hepática, que vamos a describir como una falla del hígado en su función, como ya sabemos, de lo que sería la síntesis y el metabolismo de sustancias. Esto a su vez va a llevarnos a determinadas alteraciones sistémicas y esta insuficiencia hepática lo que nos va a indicar es o un mecanismo de lesión directa sobre las células del hígado o puede ser una lesión producida por fallos a nivel hepatocirculatorio y esta va a tener dos presentaciones que serían la insuficiencia hepática aguda y la insuficiencia hepática crónica. Describiendo lo que vendría siendo la insuficiencia hepática aguda, vamos a verla como un proceso de hepatopatía, por supuesto por la afectación directa del parénquima hepático, de encefalopatía y coagulopatía que se van a manifestar en las primeras 8 semanas del comienzo de un cuadro ictérico, que por supuesto los cuadros de ictericia los podemos considerar a nivel clínico como una afectación de las vías biliares, del hígado, pero el hecho de que se manifiesten a nivel de signos y síntomas, lo que vendría siendo los trastornos de la coagulación y procesos de encefalopatía, entonces van a ser algo diferencial que nos van a ayudar a llegar a la causa de la insuficiencia hepática, ¿ok? En este caso, la etiología de esta manifestación vamos a encontrar que puede ser de 4 tipos principalmente. Están las infecciones donde van a participar primeramente los virus hepatótrofos, entre los cuales encontramos el virus de la hepatitis A, B, C y D. También incluso podríamos contar el virus de la hepatitis E, pero esos casos son un poco más específicos y de eso les hablaré más adelante. Tenemos el virus de la fiebre amarilla y virus que nos van a causar, por ejemplo, la mononucleosis infecciosa, como lo son el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. Sin embargo, los más importantes, o sea, los que pueden causar una lesión hepática más importante van a ser los virus hepatótrofos. Tenemos la insuficiencia hepática causada por toxinas o fármacos. Entre esos fármacos principales que nos pueden ocasionar esta patología se encuentran el paracetamol, la tetraciclina y el ácido valproico. También tenemos procesos isquémicos, obviamente cualquier tipo de proceso que interrumpa o altere lo que vendría siendo la irrigación hepática nos puede ocasionar esta patología. Entre esos procesos encontramos, por ejemplo, el shock, donde va a haber hipoperfusión obviamente, también el taponamiento cardíaco, la insuficiencia cardíaca congestiva, que van a disminuir el volumen de eyección de sangre del corazón, el infarto agudo de miocardio, entre otras cosas. Y tenemos finalmente las enfermedades de origen metabólico, como por ejemplo el hígado graso del embarazo. Ahora hablando un poco de lo que vendría siendo la fisiopatología de la insuficiencia hepática aguda, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas manifestaciones de la enfermedad van a estar causadas por una necrosis hepática masiva, es decir, muerte celular abundante de los hepatocitos por lesiones que pueden ser tanto tóxicas o pueden ser por mecanismos inmunitarios, como en el caso de la resolución de las infecciones de los virus de la hepatitis, como les hablaré más adelante. ¿Qué pasa? Que estos procesos de necrosis masiva nos van a llevar a una pérdida del parénquima, es decir, de las células funcionales del hígado, y esto en conjunto con falta de mecanismos de compensación, como por ejemplo una regeneración celular que no va a dar abasto para las necesidades que requiere en ese momento el hígado, y un déficit del glutatión, que esto es muy importante que tengan en cuenta porque el glutatión participa en procesos de detoxificación en las células, porque hay muchos procesos que se llevan a cabo en el hígado que aumentan mucho el estrés celular, como por ejemplo en el caso del metabolismo del acetaminofén y del metabolismo del alcohol, que eso es muy importante y lo vamos a ver más adelante.
los déficits del glutatión nos van a llevar a que el estrés celular va a aumentar mucho y las lesiones hepáticas van a ser mucho peores. Entonces, esta falta de mecanismos compensatorios nos va a llevar a una falla multisistémica, como ya les comenté anteriormente, que se van a manifestar de muchas maneras. Incluso podrían haber manifestaciones a nivel inmunológico, donde va a haber un uso menos efectivo del complemento, podría llegar a haber afectación renal con trastornos ácido-bases como acidosis metabólica y alcalosis respiratoria compensatoria, y bueno, muchas cosas. Realmente el hígado naturalmente está implicado en muchos procesos sistémicos, entonces una afectación tan grave como lo es esta insuficiencia hepática aguda, a la que también se le conoce como hepatopatía fulminante básicamente, nos puede afectar muchas cosas, ¿ok? Y a nivel morfológico, o más bien anatómico, en esta manifestación vamos a encontrar que en el inicio va a haber un aumento del tamaño del hígado, porque precisamente la necrosis masiva que hay nos va a causar un proceso de edema y de infiltrado inflamatorio que nos va a causar ese aumento del tamaño. Pero después, a medida que vaya progresando la enfermedad, todo esto hablando del cuadro agudo obviamente, va a haber una reducción muy importante del tamaño, es decir, el hígado más bien se va a empezar a retraer bastante, y esto va a ser consecuencia de la pérdida del parénquima funcional. Primero es la inflamación y luego es la pérdida del parénquima y la reducción del tamaño, ¿ok? Y también pueden haber procesos cicatriciales, pero eso depende más de la naturaleza y la duración de la agresión, porque por ejemplo, si nosotros tenemos una injuria hepática causada por fármacos, normalmente esta es más aguda y tiende a pasar más rápido cuando se metaboliza el fármaco y se deja de ingerir. Entonces la cicatrización es rápida y no necesariamente tiene que quedar muchos restos cicatriciales en el hígado. Pero por su parte, si la duración de la agresión es larga, como por ejemplo en casos de hepatitis viral, entonces la cicatrización va a la par de la resolución de la infección, y entonces eso puede contribuir a que existan lesiones cicatriciales mayores. Ok, respecto a estas dos manifestaciones, la hepatopatía por paracetamol la abordo en este tema, y no precisamente cuando estemos hablando de la hepatopatía inducida por fármacos y agentes tóxicos, porque como ya lo vimos anteriormente, esta es una de las etiologías principales de lo que sería la insuficiencia hepática aguda, entonces me pareció más conveniente hablarlo aquí. Pero primero hablemos de la hepatopatía isquémica. Esta, como ya les dije, que la otra etiología de la insuficiencia hepática es la isquemia y la hipoperfusión sanguínea del hígado. Entonces a esta enfermedad se le va a conocer como el hígado de shock, y entonces va a estar producido justamente, como ya les había comentado, por aquellas alteraciones que contribuyen a la disminución de la irrigación del hígado. Va a haber una falta del aporte de sustancias nutritivas que necesitan los hepatocitos, y eso nos va a llevar a un proceso de necrosis centrolobular. Y en este caso la hepatopatía isquémica es detectable clínicamente con una elevación rápida de las transaminasas. Es decir, que nosotros posiblemente, cuando tengamos un paciente que esté padeciendo de esto, esté debutando la enfermedad que le causó la insuficiencia hepática en primer lugar, llámese un shock por ejemplo, que es un buen ejemplo de la causa. Entonces el marcador sérico que nos puede permitir llegar a la conclusión de que además del shock el paciente está presentando una hepatopatía de origen isquémico es eso, es la elevación rápida de las transaminasas. Entonces es un laboratorio importante que se le tiene que enviar a esos pacientes, ¿ok? Y ahora, hablando más directamente de lo que sería la hepatopatía por paracetamol, necesito que me presten mucha atención. Fíjense, cuando hay una ingesta de paracetamol, este va a empezar a metabolizarse y se va a conjugar, gracias al hígado, con ácido glucurónico y ácido sulfúrico y ese tipo de sustancias que básicamente lo que van a hacer es facilitar su excreción, ¿verdad? Pero no todo es metabolizado así. Una parte es metabolizada por la superfamilia enzimática del citocromo P450, que es muy importante que nos quedemos con ese nombre en la mente, porque esto cumple un papel, o sea,
las acciones de esta familia de enzimas cumplen un papel muy importante tanto en esta hepatopatía como en la producida por el alcohol, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer el citocromo aquí? Viendo la imagen de abajo, vemos que el citocromo cambia el paracetamol, lo va a transformar en un metabolito activo que se llama N-acetilbenzoquinoncimina, pero bueno, ese es un nombre un poco complicado, así que por motivos didácticos aquí lo vamos a llamar NAPQ1, que son sus siglas. ¿Qué pasa con esta molécula? Aquí sí ya podemos ver la imagen, el esquema de arriba. Esta molécula va a tener la capacidad de unirse a macromoléculas tisulares. En este caso, lo más importante sería las proteínas. Esto va a causar en las células, en los hepatocitos, un aumento del estrés celular. ¿Quién es el responsable de disminuir el estrés celular de esta célula? El glutatión. Por eso les mencioné anteriormente que es muy importante que tengamos en cuenta el papel también del glutatión en estas intoxicaciones. El glutatión es la principal molécula encargada en la disminución del estrés celular. Entonces, ¿qué pasa? Que si la ingesta es muy alta de paracetamol, las reservas de glutatión no van a dar abasto para las necesidades de la célula de reducir el estrés celular, y eso va a provocar que, entre otras cosas, el NAPQ1, como recordamos, el metabolito activo tóxico del paracetamol, se una a proteínas de la mitocondria de los hepatocitos. Entonces, como ya sabemos, la mitocondria es el principal orgánulo encargado de la producción de la energía. Esto va a provocar en la célula, evidentemente, un proceso de necrosis y en general de hepatotoxicidad. Es por eso que se lleva a cabo la hepatopatía por paracetamol. El déficit de glutatión, el aumento del metabolito activo NAPQ1, la acción del citocromo P450. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa es que normalmente no se produce una intoxicación que nos pueda llevar a una insuficiencia hepática con dosis menores a 150 miligramos por kilogramo de acetaminofén, que eso equivale a más o menos de unos 7,5 a 10 gramos en adultos de peso promedio. Y en este caso el alcohol puede provocar, o sea, el consumo concomitante de alcohol cuando se está ingiriendo activamente el paracetamol es algo que puede agravar mucho el cuadro clínico del paciente y la hepatopatía en general, porque resulta que el alcohol, entre otras cosas que vamos a ver más adelante cuando estemos viendo la hepatopatía inducida por alcohol etílico, va a hacer que la superfamilia de citocromo P450 produzca especies reactivas de oxígeno. Esa es otra razón para un aumento considerable del estrés celular. Nuevamente volvemos a lo mismo, el glutatión tiene que disminuir el estrés celular, pero al punto en que entre el NAPQ1 y las especies reactivas de oxígeno que vienen por el alcohol, obviamente no va a dar abasto y el cuadro clínico va a ser peor. Básicamente es eso. Ahora, abordando un poco lo que sería la clínica de la insuficiencia hepática aguda, vamos a ver que las 4 principales manifestaciones que se pueden encontrar, tenemos a la ictericia, que va a ser, como ya sabemos, la coloración amarillenta de mucosa de la piel, que va a estar dada por una alteración en la formación del flujo de la bilis, que va a provocar un aumento de la bilirrubinemia, entonces nos provoca el cuadro ictérico en cuestión. Se va a caracterizar también por una encefalopatía. Como ya les había dicho antes, esta encefalopatía va a manifestarse en forma de confusión, de coma, de muerte, también como hiperreflexia, y va a estar asociado a un déficit de detoxificación. ¿Qué es lo que pasa aquí exactamente? Sucede que el hígado, obviamente, como ya lo sabemos, es un órgano encargado de metabolizar las sustancias que nos afectan negativamente. Entonces, además de presentarse estas cosas, en la insuficiencia hepática aguda puede haber hipertensión portal. ¿Qué es lo que va a causar eso?
que, bueno, la hipertensión portal la vamos a ver más a detenimiento cuando veamos la clase de cirrosis y de hipertensión portal, pero lo que necesito que me entiendan ahora es que cuando se presenta va a haber una obstrucción en el flujo sanguíneo que va por la vena porta hepática hasta el hígado propiamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como ya lo hemos visto antes en farmacología, hay algo que se llama el primer paso hepático. Eso es algo que afecta a los fármacos que nosotros ingerimos de forma oral, pero también afecta a los alimentos y cualquier sustancia que ingiramos, no solamente tiene que ser el fármaco, donde el hígado va a metabolizar una gran parte, o sea, lo más que pueda, aquellas sustancias potencialmente tóxicas para nosotros apenas pasen por la circulación portal. ¿Y qué pasa si esa circulación portal se ve afectada? Que la sangre proveniente de las venas mesentéricas, que son las que drenan los intestinos, van a empezar a transcurrir, en vez de por la vena porta hepática, por la circulación colateral. Esto va a provocar que, claro, la sangre se va a ir a la vena cava inferior igual, y a través de ahí, por lo que ya conocemos, la circulación menor, después va al ventrículo izquierdo, después se va las toxinas viajan hacia el sistema completo de nuestro organismo como tal, entre ellos va hacia el encéfalo, y esas sustancias que pudo haber detoxificado el hígado no lo hizo por la afectación de la vena porta hepática. Bueno, eso sumado al proceso de necrosis general que de por sí ya tiene el hígado, entonces nos va a producir este cuadro que les acabo de comentar, con confusión, con coma y todo. Y estas sustancias que nos pueden provocar esto, no se sabe con exactitud todas las que son ni cuáles exactamente, pero hay una que sí se ha visto muy implicada, que se conoce, que se llama el amoníaco. Y el amoníaco es justamente un metabolito que surge de la digestión de las proteínas. Entonces, por eso es que a estos pacientes se le tienden a enviar dietas hipoproteicas, porque una ingestión muy grande de proteínas le puede provocar un aumento del amoníaco, y como ya tienen el problema portal, entonces es mejor no agravarlo, porque se le puede ocasionar una encefalopatía. Y respecto a la alteración de la coagulación, esta va a estar dada porque el hígado es el responsable de la síntesis de factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el factor 10, el factor 7, el factor 9 y el factor 2. Y estos va a haber un déficit de estos factores básicamente por la pérdida de la función hepática. Entonces se puede manifestar como petequias en los miembros inferiores, por ejemplo. Puede manifestarse como hematoma, incluso como hemorragia intracraneal, pero eso es menos común. Y también que algunos factores activados que en condiciones normales ya no se necesitan, ellos son inactivados por el hígado. Y entonces, como la función hepática va a estar disminuida, ellos no van a poder desactivarse, y eso puede llegar a provocar incluso una coagulación intravascular diseminada, que imagínense, en un caso de shock complica mucho más la situación. Entonces, esas son las principales manifestaciones y su explicación. Respecto al resto de los signos y los síntomas, estos van a ser más dependientes de la etiología que nos vayan a causar esta insuficiencia hepática, porque, por ejemplo, si es provocada por una hepatitis de origen viral, por ejemplo por el virus de la hepatitis B, entonces otros síntomas pueden incluir fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, etcétera. Pero eso, como les digo, vómitos, náuseas, que pueden ser producidos también por la ingestión de paracetamol, eso depende de la etiología, ¿ok? En el caso de la insuficiencia hepática crónica, esto lo vamos a ver como una enfermedad progresiva e irreversible, a diferencia de la insuficiencia aguda, que va a estar caracterizada por la formación de nódulos que van a estar en proceso de regeneración a lo largo de todo el tejido hepático. Va a haber presencia de fibrosis y también alteración en lo que vendría siendo la circulación intrahepática. Y estas tres cosas, cuando se presentan a nivel crónico,
y existen faltas de mecanismos compensatorios, entonces esto es lo que nos va a causar la alteración permanente de lo que vendría siendo la función hepática. Y su etiología, a diferencia de la insuficiencia hepática aguda, va a estar dada, respecto a toxinas, infecciones, enfermedades metabólicas, también pueden provocarlas. Sin embargo, es distinto porque, por ejemplo, hablando de infecciones, los únicos virus capaces de causar esta insuficiencia crónica son la hepatitis B, C y D, que son las parenterales. En el caso de la toxina, en vez de que lo provoque, por ejemplo, las tetraciclinas o el acetaminofén, como en el caso de la insuficiencia aguda, esto va a ser causado principalmente por el consumo a largo plazo de lo que vendría siendo el alcohol etílico, que son las bebidas alcohólicas que consumimos normalmente. También se encuentran enfermedades metabólicas, en este caso están, por ejemplo, las esteatosis hepáticas no alcohólicas. Y tenemos enfermedades, aquí en este punto diría en la insuficiencia aguda, enfermedades isquémicas. En este caso se presenta una enfermedad autoinmunitaria que vamos a ver más adelante, que es la hepatitis autoinmune, también nos puede llevar a este cuadro clínico. Ahora bien, hablando respecto a la fisiopatología de la insuficiencia hepática crónica, vamos a ver que en los procesos de injurias hepáticas agudas se va a presentar lo que sería un proceso reparativo donde va a haber atracción de células inmunitarias, quienes en conjunto con los hepatocitos van a activar fibroblastos y a comenzar un proceso de angiogénesis para resolver el proceso de la injuria hepática principal, ¿verdad? Estos son procesos agudos, sin embargo, no se los expliqué directamente en la insuficiencia hepática aguda porque lo más relevante a nivel fisiopatológico de esa insuficiencia era la necrosis generalizada y pérdida de parénquima, eso es lo principal. Esto es un proceso que al resolver la etiología se normaliza, se recupera la función hepática y todo normal. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando la injuria se vuelve algo crónico? Como por ejemplo por la ingesta del alcohol a largo plazo o por la hepatitis autoinmunitaria, como les comenté anteriormente. Que aquí lo que va a haber es una perpetuación de la inflamación. Y eso va a estimular una secreción muy abundante de fibronectina por parte de los hepatocitos y también de células endoteliales que se han visto lesionadas. Y esta fibronectina, si bien es la responsable de la activación de los fibroblastos, que los fibroblastos producen, como le dice su nombre, fibras elásticas y todo lo demás para la resolución de lesiones, también va a haber activación de células estrelladas hepáticas, que son las que podemos ver en las ilustraciones de la derecha. Estas células hepáticas son responsables de secreción de matriz extracelular abundante en el hígado. Entonces, cuando hay una secreción muy alta de fibronectina, se empieza a segregar mucho de esto, además de las fibras que produzcan los fibroblastos, y eso va a llevar a un proceso cicatricial bastante abundante y va a haber pérdida de la función hepática a largo plazo. Entonces, normalmente en este tipo de pacientes la progresión del daño va de una fibrosis temprana producida por estos mecanismos que les comenté anteriormente, va a evolucionar en una insuficiencia hepática crónica. La insuficiencia hepática crónica, fíjense que aquí en la imagen de la derecha podemos ver un hígado con procesos nodulares, con una fibrosis activa. Eso lo que nos va a llevar es a una cirrosis hepática y a una hipertensión portal, que como les comenté anteriormente, eso lo vamos a ver en otra clase. Y posterior a ello se puede producir un hepatocarcinoma, que por ejemplo una de las etiologías principales aquí de esta insuficiencia hepática crónica son las infecciones por virus de hepatitis B, de hepatitis C, que son virus que pueden son un factor de riesgo para desencadenar lo que serían los hepatocarcinomas, agravando más el cuadro clínico de estos pacientes. Ahora, una vez terminando lo que serían los temas de insuficiencia hepática tanto aguda como crónica, vamos a comenzar a hablar respecto a la hepatitis, que la vamos a conocer como un trastorno caracterizado por un proceso inflamatorio general
del hígado, que puede ser, como les había comentado anteriormente, de origen autoinmunitario o de origen infeccioso viral principalmente. Primero vamos a comenzar hablando de las hepatitis de origen viral. El primer virus hepatótrofo que vamos a ver es el virus de la hepatitis A. Y este nos va a producir un cuadro que por lo general va a ser completamente benigno y autolimitado. Este virus no es capaz de provocar un estado de portador asintomático, tampoco nos va a provocar un estado de hepatitis crónica en ninguna circunstancia, y sí nos podría provocar una insuficiencia hepática aguda, que es lo mismo que decir una hepatitis fulminante, pero eso es, la incidencia es demasiado baja, un porcentaje muy bajo. Entonces mayoritariamente va a ser un cuadro benigno. Respecto a la infección, esto principalmente se van a ver afectados los niños menores a 5 años, ellos son los que tienen la incidencia más alta de infección, y la transmisión de este virus es de carácter enteral. Por lo tanto, nosotros nos vamos a infectar por ingerir agua y alimentos que estén contaminados con el virus, y también por transmisión fecal oral, donde por ejemplo entraría en contacto la contaminación a través de las manos o incluso de la saliva. Y fisiopatológicamente hablando, este virus tiene que entrar en nuestro organismo a través del revestimiento epitelial bucofaringeo o el intestinal, principalmente a través del intestinal. Entonces, después de atravesar esta circulación y llegar a las dianas, que son tanto los hepatocitos como las células de Kapfer del hígado, se van a unir a los receptores HAB-CR1 y van a comenzar lo que sería su proceso de replicación dentro de esta célula. Sin embargo, el daño citopatológico que pueda ocasionar no es muy relevante, es decir, del virus propiamente dicho, sino que principalmente se le atribuye el daño a la respuesta inmunitaria, particularmente a la respuesta inmunitaria celular mediada por los linfocitos TCD8. Eso es, digamos, la que produce, que son los linfocitos citotóxicos. Esa es la que produce principalmente todos los procesos relacionados a la hepatitis A. Respecto al virus de la hepatitis B, esta nos puede ocasionar una gran variedad de manifestaciones clínicas y evolución que cambia de un paciente a otro. Entre estas manifestaciones vamos a encontrar: la mayor parte de los pacientes cursan con una enfermedad subclínica, o lo que es lo mismo decir, van a evolucionar como un estado de portador asintomático, que se van a recuperar en todos los casos. También podemos encontrar un caso de hepatitis aguda que puede ser autolimitada, como en el caso de la hepatitis A, que de hecho la gran mayoría, el 99% de los pacientes que pasan por este proceso se recuperan normalmente, y un porcentaje muy bajo, menor al 1%, puede llegar a la hepatitis fulminante. Por eso les comentaba que tanto con el virus de la hepatitis A como la hepatitis B se puede producir este tipo de hepatitis, pero es muy poco probable, donde los pacientes necesitan un trasplante o de plano mueren. Y también tenemos las infecciones, o sea que la infección por hepatitis B nos puede producir una hepatitis crónica, que puede ser una hepatitis crónica propiamente que llega a procesos de recuperación, o puede verse como una hepatitis crónica que evoluciona en cirrosis hepática. Y es importante aclarar que la hepatitis crónica por el virus de hepatitis B justamente es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de un hepatocarcinoma, que fue lo que les comenté anteriormente cuando estábamos viendo insuficiencia hepática crónica, que el virus de hepatitis B puede ser un precursor del mismo. Entonces, en los procesos de carcinoma hepatocelular y de cirrosis en estadios avanzados, es necesario un trasplante de hígado o el paciente puede fallecer también. Entonces, para repasar de nuevo rápidamente: estado de portador asintomático, hepatitis aguda, autolimitada o evolución a hepatitis fulminante; hepatitis crónica, autolimitada o cirrosis hepática; en el peor de los casos, carcinoma hepatocelular;
esas son las manifestaciones que nos puede llevar una infección por hepatitis B. Ok, respecto a la fisiopatología de la infección por el virus de la hepatitis B, al alcanzar de forma parenteral sus dianas, que son en este caso los hepatocitos también, nos va a producir, debido a que él tiene la capacidad de unirse a la cromatina de los hepatocitos, algo llamado citopatología en vidrio esmerilado, que lo podemos ver en la ilustración central abajo, principalmente en la parte inferior izquierda de la imagen se puede ver lo que sería esta manifestación. Y es importante recalcar también que, al igual que con el virus de la hepatitis A, el principal mecanismo por el que hay lesión del parénquima del hígado es por la respuesta inmunitaria de los linfocitos TCD4 y CD8, que en este caso quien determina la resolución de la infección inicial del virus de la hepatitis B son el interferón gamma, pero igualmente los linfocitos TCD8 atacan constantemente a las células que están infectadas por el virus, y por eso es que se causa la mayor inflamación. Para diagnosticar una infección por este virus se deben reconocer antígenos en la sangre, y entre ellos tenemos 3 antígenos principales que son los que componen al virus. En la ilustración abajo a la izquierda podemos observar la composición principal del virus. En el centro tenemos su material genético, tiene una nucleocápside y una envoltura. Esas siglas que podemos ver arriba de cada cosa, la H y la B significan hepatitis B, la A y la G significan antígeno, y la letra minúscula significa es la diferenciación de cada antígeno. Por ejemplo, tenemos el antígeno de hepatitis B, S. Esa S es de superficie. Él se va a encontrar en la envoltura que envuelve a este virus. El antígeno C, C es de core, que en inglés significa núcleo. Este se va a encontrar, como le dice su nombre, envolviendo parte del núcleo. Y el E también es de utilidad diagnóstica. Fíjense que en el caso del antígeno S, este se va a encontrar a nivel sérico en su concentración máxima. Básicamente es cuando el paciente se encuentra en la etapa sintomática más alterada, es decir, con el cuadro de ictericia y todo lo demás. Y el antígeno E es importante porque es un posible marcador de hepatitis crónica, porque pasa que la presencia mantenida en el tiempo de este antígeno es un indicador de que hay una replicación muy activa del virus en nuestro cuerpo. Entonces eso puede indicar que justamente se está prolongando la infección de una forma no controlada y se va a provocar lo que sería la hepatitis crónica. Cabe destacar que un factor que incide un poco en el virus de la hepatitis B para que sea tanto predecesor de hepatocarcinoma como que sea un potencial patógeno de crónico es que este virus tiene un ciclo de replicación incluso más digamos fuera de lo común que el VIH, porque este es un virus de ADN que transforma su material genético en ARN y después lo transforma en ADN otra vez, que es el que se ve involucrado como tal con el núcleo de las células. Y el hecho de que el ADN del virus de la hepatitis B se pueda incluir de una forma tan intensa con el núcleo de los hepatocitos es lo que provoca que el virus en ocasiones pueda ser difícil de erradicar. Y respecto a la infección, bueno, simplemente cabe destacar que este virus lo tiene 1/3 de la población, una cantidad bastante grande, y realmente en los sitios donde hay una prevalencia más elevada, que es principalmente en Asia, en el continente asiático, la transmisión de la infección, o sea, la más predominante va a ser la transmisión vertical, es decir, durante el parto, es la principal.
En los sitios donde hay una prevalencia más baja, entonces simplemente se va a llevar a cabo de forma horizontal la transmisión, y los fluidos corporales que son capaces de transmitir partículas infecciosas del virus son la saliva, la sangre, la leche materna, el semen, el fluido vaginal y la menstruación. Ahora, hablando un poco respecto a lo que es la hepatitis C, vamos a encontrar que la característica principal de la infección por este virus es que la infección va a ser persistente y va a provocar una hepatopatía crónica en al menos de 80 al 90% de los casos. Entonces, en eso se puede diferenciar con hepatitis B, cuyos casos de hepatopatía crónica normalmente van del 15 al 20%. En este es mucho más común. Además, bueno, cabe destacar que igualmente la mayor frecuencia de infecciones por este virus se dan por vía sanguínea a través del uso compartido de jeringa o al hacerse perforaciones y tatuajes con material que no sea previamente esterilizado. Y la menor frecuencia sería por transmisión sexual y vertical. También se puede transmitir así, pero es menos frecuente. Y incluso hay algunos brotes de virus que nacen no sin razón alguna, sino que sin factores de riesgo predisponentes de la persona, como por ejemplo trabajar en el ámbito de salud o tener parejas sexuales múltiples o cosas así. Y la incubación normalmente se da de 4 a 26 semanas, como realmente este es el tiempo promedio de la incubación de los virus que son parenterales, que como ya les mencioné anteriormente son el virus de la hepatitis B, C y D. Los enterales, bueno, casi siempre su incubación va de 2 a 6 semanas más o menos. Ahora, respecto a la fisiopatología de la infección por este virus, sucede que lo que le da el potencial de establecer una hepatitis crónica a este virus son los siguientes factores. El primero es que se puede unir a los receptores CD8 de los linfocitos T. Entonces esto contribuye a una reducción un poco significativa de esta célula. La otra sería que él es capaz de inhibir respuestas inmunitarias antivirales que provengan del interferón alfa. ¿Y cómo hace eso? Bueno, eso lo hace mediante la expresión de receptores de tipo señuelo en las membranas celulares de los hepatocitos. Y para que me entiendan a qué me refiero con esto, tienen la ilustración abajo a la izquierda, donde se puede ver ese dibujo morado que tiene una pelotica amarilla. Es un receptor normal que induce una señal celular. En este caso vamos a tener en cuenta que en los hepatocitos ese receptor morado va a ser el receptor del interferón y el ligando, que es la pelota amarilla, va a ser el interferón. Entonces, ¿qué pasa? Que en la ilustración que está ahí mismo pero a la derecha se ve un receptor de tipo señuelo, que es el que es azul oscuro. Él también va a tener la capacidad de poder unirse al interferón, pero él no va a señalizar nada, es decir, él no va a inducir una respuesta por parte de la célula, a diferencia del receptor normal. Entonces, así es como funcionan los receptores de tipo señuelo. Se quedan con el ligando, pero como él no establece una señal con la célula, entonces no hace nada, básicamente es eso. Y la otra y la más importante es que el virus de la hepatitis C es un virus de ARN que tiene una inestabilidad genómica muy importante. La ilustración de abajo de la estructura del virus la puse particularmente porque aquí se puede apreciar dónde se encuentra la proteína E2. Esta proteína es la diana de los anticuerpos contra este tipo de virus. Y sucede que el área de genética del genoma del virus que se encarga de la transcripción de esta proteína es el área con más potencial mutante del virus. Entonces, por eso es que
la reinfección se puede dar a través de una reactivación de la infección por el cambio de esta proteína o de plano por un cambio completo del virus, porque su capacidad mutante le permite convertirse en una cepa nueva dentro del mismo organismo donde estaba infectando. Entonces estos factores en conjunto son los que permiten al virus establecerse como una hepatitis crónica, y eso es lo que lo diferencia de los demás virus de hepatitis. Continuando con las hepatitis de origen viral, tenemos al virus de la hepatitis D, que es un virus caracterizado porque él necesita que en el cuerpo del hospedador se encuentre el virus de la hepatitis B para poder establecer una infección como tal. Y otra característica es que él es responsable del 40% de la hepatitis fulminante. Eso es un porcentaje bastante alto. Entonces, yo ya les había comentado que la hepatitis fulminante la insuficiencia hepática aguda, producida por los virus de la hepatitis, se da en casos muy escasos, es decir, casos muy desafortunados. Pero fíjense que de esos casos desafortunados el 40% son provenientes de este virus, así que es muy importante tener eso en cuenta. Ahora, hay dos maneras de contraer hepatitis por el virus de la hepatitis D. La transmisión siempre es parenteral. Sin embargo, las dos alternativas que hay son las siguientes. La primera es que el paciente sea una persona que no haya sido infectada por virus de hepatitis B ni nada, sino que simplemente tenga contacto con suero sanguíneo que tenga el virus de la hepatitis B y el de la hepatitis D. Y estos pacientes, a nivel fisiopatológico y clínico, tienden a evolucionar de forma que adquieren una hepatitis aguda autolimitada que no avanza a mayores. Sin embargo, los pacientes que son portadores crónicos de hepatitis B, por ejemplo, tienen una hepatitis crónica, ya fue diagnosticado con hepatitis B hace tiempo, adquiere a través de contacto con suero sanguíneo el virus de la hepatitis D. Estos casi siempre evolucionan en dos posibles cosas. La primera es la exacerbación de la hepatitis crónica que ya tenía, y la segunda es una insuficiencia hepática aguda, es decir, la hepatitis fulminante de la que les comentaba anteriormente. Casi siempre son estos pacientes específicamente los que llegan a desarrollar la hepatitis fulminante. Y hablando un poco respecto al virus como tal, observando su estructura podemos deducir por qué es que necesita al virus de la hepatitis B en el cuerpo. O sea, fíjense una cosa. En el centro de la ilustración que tenemos a la derecha se encuentra el material genético del virus, que es una cadena de ARN, ¿verdad? Alrededor de esta cadena de ARN podemos ver unas pelotas pequeñas, verdes y rojas. Esos son los antígenos delta. Son básicamente la única proteína que es capaz de sintetizar el virus de la hepatitis D. Eso es lo único que tiene. Ese es el virus de la hepatitis D como tal. Entonces, esta envoltura que se puede ver aquí con todas las pelotas que la integran son básicamente los antígenos de superficie de la hepatitis B. Como les había comentado cuando estamos hablando de ese virus, esos antígenos recubren toda la envoltura del virus. Entonces, el virus de la hepatitis D, para poder ser infectante, requiere encubrirse con la envoltura del virus de la hepatitis B. Básicamente es por eso que requiere la presencia del otro en el organismo. Y ahora, para finalizar lo que serían las hepatitis de origen viral, tenemos la hepatitis E, que va a ser caracterizada por ser una zoonosis cuyo reservorio principal serían los perros, los gatos, los monos y los cerdos. Se puede transmitir de forma enteral y de incubación, al igual que con el virus de la hepatitis A, como le había comentado, más o menos en promedio un mes. Y los principales epidemias de este virus se han detectado principalmente en lo que sería China, Oriente Medio, India, parte de África y también en México. Y respecto al avance de la enfermedad, normalmente esta, como ya les había comentado, es una enfermedad aguda y autolimitada como la hepatitis A. Sin embargo, hay dos cositas más que se tienen que tomar en cuenta. La primera es que el riesgo de insuficiencia hepática aguda es un poco alto en las mujeres embarazadas que contraen el virus. Eso es muy importante.
Y la segunda es que el virus de la hepatitis E puede llegar a ser crónico, pero únicamente en pacientes con inmunodepresión, es decir, que tengan cáncer, que tengan SIDA, ese tipo de pacientes. Esta ilustración es para facilitar un poco la memorización respecto a la forma de transmisión y características principales de cada virus, que como podemos ver, el único virus ADN es el de la hepatitis B, el resto son ARN. La vía de transmisión es enteral en el caso de la A y la E, el resto son parenterales. El periodo medio de la incubación es de aproximadamente un mes de la hepatitis A y E, y las otras tres son de 4 a 26 semanas en promedio. Y que la incidencia de la hepatopatía crónica es bastante baja en la hepatitis B, muy alta en la hepatitis C. En la hepatitis D depende de la forma de infección, como ya les había comentado. En la hepatitis E es únicamente en los pacientes inmunodeprimidos, y en la hepatitis A nunca se presenta una hepatopatía crónica. Esas son las principales características de cada virus, y bueno, esta tabla lo resume bastante bien. Ok, les hablé de cada una de las hepatitis individualmente, pero no les hablé respecto a las características de lo que serían las hepatitis agudas y las hepatitis crónicas para llegar a un diagnóstico. Entonces, vamos a ver que en las hepatitis agudas básicamente pueden presentarse de dos maneras: las asintomáticas y las sintomáticas. Las asintomáticas simplemente se va a poder llegar a ese diagnóstico porque el paciente se realiza un examen donde se evalúan las transaminasas y tiene una elevación mínima, o se puede detectar los anticuerpos contra los virus de la hepatitis, pero el paciente no presenta ningún síntoma. En cambio, en la otra vamos a encontrar que esta se divide en tres fases: la fase prodrómica, la fase de estado y la fase de recuperación. En la fase prodrómica vamos a encontrar signos muy poco específicos, que estos comprenden, por ejemplo, lo que sería la fiebre, la cefalea, el vómito, etc. En la fase de estado vamos a encontrar signos que son más indicativos de un proceso hepático, como lo es la ictericia y el dolor en el hipocondrio derecho. Y en la fase de recuperación vamos a ver lo que sería la resolución de los signos y síntomas del paciente. En el caso de la hepatitis crónica, esta la vamos a definir, de hecho, como síntomas o serología compatible con un estado de hepatitis por más de 6 meses. Es decir, serología me refiero a las transaminasas o a la detección de los anticuerpos. Y los síntomas, bueno, estos síntomas comprenden, por ejemplo, lo que es la astenia y la anorexia, ictericia ocasional, hepatoesplenomegalia, la prolongación del tiempo de protrombina, sobre todo en las más graves. Y bueno, aquí podemos ver que cuando les hablen de transaminasas se refiere a aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa. Esas son las transaminasas hepáticas. Y su elevación persistente, pues obviamente por esta cantidad de tiempo, es un indicativo de que hay una hepatitis crónica. Y respecto a los portadores asintomáticos, como ya les había comentado, ellos son focos epidemiológicos importantes, porque al no saber que tengan los virus, por ejemplo, podrían llegar a tener relaciones sexuales sin protección o cualquiera de las prácticas que ya les comenté, y podrían transmitir el virus sin saberlo, porque precisamente no presentan los síntomas. Entonces, como también les comenté cuando estaba hablando del virus de la hepatitis B, esta en la mayoría de sus casos puede llegar a evolucionar a ese estado. Sin embargo, anteriormente se les llamaban portadores sanos, ya no, porque se sabe que se puede sufrir la reactivación de la hepatitis viral en algún punto de la vida. Y esto puede ser ocasionado por muchas cosas, pero principalmente se le atribuye a cambios en el sistema inmunitario de la persona, por ejemplo, por la edad, por inmunodepresión, como por ejemplo en cáncer, VIH-Sida, tratamientos para enfermedades autoinmunes, etc. O incluso la coinfección de otro virus hepatótrofo, es decir, que tú tengas hepatitis B y adquieras una infección por hepatitis D. Entonces eso también obviamente puede
puede inducirte una reactivación del estado de hepatitis activa. Ahora, habiendo terminado lo que serían las hepatitis de origen viral y también los cuadros clínicos correspondientes a la hepatitis aguda, crónica y estado de portador asintomático, vamos a ver lo que sería la hepatitis de origen autoinmunitario, que al igual que la mayoría de las enfermedades de este tipo, como por ejemplo la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, se va a caracterizar por tres cosas, que es predisposición genética, es decir, si tenemos antecedentes familiares con esta enfermedad es posible que en algún momento se pueda padecer. Respuesta terapéutica de los pacientes ante tratamientos de inmunosupresión y autoanticuerpos, que son los anticuerpos encargados de las reacciones inmunitarias implicadas en el estado patológico de esta enfermedad. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de hepatitis autoinmunitaria y es importante aclarar que la tipo 1 va a afectar principalmente a los adultos mayores y la tipo 2 a los niños. En este caso, los anticuerpos que están presentes en la tipo 1 vamos a encontrar, por ejemplo, los antinucleares, frente a actina de músculo liso, antimitocondriales, que se llaman ANA, ASMA y AMA respectivamente, sus iniciales. Y en la tipo 2 vamos a encontrar lo que serían anticuerpos antimicrosómicos del hígado y riñón tipo 1 y anticuerpos frente a citosol del hígado tipo 1. Esos son los dos principales aquí. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta es la frecuencia, que el tipo 1 se va a encontrar en los adultos mayores o de la mediana edad y la tipo 2 en niños y adolescentes. Fisiopatológicamente hablando, se parece ligeramente la hepatitis autoinmunitaria a la viral en algunos patrones de inflamación. Sin embargo, se sabe que en la hepatitis viral los procesos cicatriciales y eso se llevan a cabo de una forma un poco más prolongada en el tiempo. En cambio, la hepatitis autoinmunitaria apenas se detecta la presencia de los anticuerpos, de los autoanticuerpos, ya hay una destrucción y fibrosis que se presenta de una forma bastante rápida y se va a producir una actividad necroinflamatoria grave, va a haber un infiltrado inflamatorio mononuclear y van a haber rosetas hepatocitos. En la imagen podemos ver un corte histológico donde se encuentran ese cúmulo de células con núcleo que se ve en el centro, es el infiltrado inflamatorio mononuclear característico de la enfermedad. Ahora bien, respecto a la orientación clínica y al diagnóstico de la hepatitis autoinmunitaria, vamos a encontrar el triple 40%. Esto se refiere a que el 40% de los pacientes que son diagnosticados con hepatitis autoinmunitaria debutan con una hepatitis aguda, como ya les comenté, con su fase prodrómica, de estado y de resolución. La resolución evidentemente es con el tratamiento, porque justamente habrá una mortalidad del 40% de los pacientes a los 6 meses si estos no son tratados. Por lo mismo de que les comenté que la evolución de la enfermedad es bastante rápida desde que comienza la detección de los autoanticuerpos. Y el 40% de casos de cuadros graves que son capaces de evolucionar a cirrosis. Además de esto, cabe destacar que por lo mismo de que en ocasiones el paciente no adquiere el tratamiento adecuado porque no se conoce que tiene una hepatitis de origen autoinmunitario al comienzo, entonces estos pueden debutar con una insuficiencia hepática aguda o crónica, también en dependencia de otros factores, como por ejemplo si los pacientes tienen un consumo de fármacos que implican aumento del estrés celular en el hígado, como el alcohol y el paracetamol, por ejemplo, y el 80% de los pacientes sintomáticos con hepatitis autoinmunitaria tienen un cuadro que remite con la inmunosupresión. Sin embargo, el otro 20% pues tristemente tiene que optar por un trasplante de hígado o si no fallecen. Y respecto al diagnóstico, bueno, tenemos este cuadro que es bastante útil para establecer un diagnóstico de hepatitis autoinmunitaria. En él vamos a establecer con respecto a algunos criterios, por ejemplo, el hecho de que el paciente tenga presente en ese momento hepatitis vírica o no, si le hicieron una biopsia y se observa lesiones típicas de la hepatitis autoinmunitaria, si hay presencia de inmunoglobulina G o
globulinas gamma y si hay presencia de autoanticuerpos, donde una puntuación de 7 es segura de que existe el proceso de hepatitis autoinmunitaria, la de 6 es probable y una puntuación menor a 5 es poco probable o confirma que no se trata de eso. Y ahora, para finalizar con esta clase, voy a hablarles un poco respecto a las hepatopatías inducidas por fármaco, cuyos principales desencadenantes van a ser el paracetamol y el alcohol etílico. Ya les hablé, creo que bastante detalladamente, respecto a la hepatopatía producida por paracetamol, así que más específicamente vamos a comenzar a hablar de lo que serían los procesos de hepatopatía por consumo de alcohol etílico. Hablando más directamente de la patogenia y la hepatopatía alcohólica, vamos a encontrar que es dependiente de la cantidad de alcohol que vayamos a ingerir y la cronicidad con la que lo hagamos. Puesto que, por ejemplo, en el caso de un consumo de 80 gramos de alcohol en un solo día o en varios, pero por poco tiempo, es muy probable que lo que nos ocurra sea un cambio a esteatosis, que es esto también conocido como hígado graso. Esta cantidad de 80 gramos es un equivalente más o menos a lo que serían 6 cervezas o un cuarto de litro de alcohol con graduación muy alta, como por ejemplo el ron o el whisky. Nos puede inducir este tipo de cambio, pero es un cambio reversible en tanto se abstenga el consumo de alcohol después. 80 gramos, es decir, la misma cantidad, pero de forma diaria, nos va a incrementar el riesgo de una lesión hepática más grave, que en este caso una exposición más grave puede ocasionarnos lo que sería un proceso de hepatitis alcohólica. Y en el caso de consumir 160 gramos al día, que es el doble de esta cantidad que les acabo de mencionar, nos predispone a sufrir lesiones a largo plazo, entre lo que conseguimos un estado llamado esteatofibrosis alcohólica, que su cronicidad nos va a llevar justamente a lo que vendría siendo la cirrosis hepática. Y respecto a los factores de riesgo para sufrir hepatopatías de origen alcohólico, se encuentran, por ejemplo, la etnia, ya que la cirrosis hepática es más frecuente en la raza afroamericana, y también que los asiáticos, por una alteración genética que tienen en la producción de la enzima aldehído deshidrogenasa, que es una enzima implicada en el metabolismo del alcohol etílico, ellos van a tender a ser más intolerantes al alcohol, y por eso mismo ellos pueden tener algunos otros síntomas tras intoxicación con alcohol, como por ejemplo rubor en toda la cara y la zona superior del cuerpo. Y también encontramos el sexo, ya que las mujeres tienen más riesgo de contraer una enfermedad hepática por el consumo del alcohol. Y no se sabe con mucha exactitud por qué ocurre, pero básicamente se le atribuye a que el alcohol es una sustancia que induce secreción de endotoxina por parte de la flora bacteriana, o bueno, la microbiota bacteriana del intestino. Esas endotoxinas van al hígado y pueden producir a cierto grado inflamación. Sin embargo, en las mujeres se dice que por la acción de los estrógenos, el intestino va a ser más permeable a las endotoxinas de las bacterias, y por lo tanto van a llegar más al hígado y pueden producir un proceso un poco más grave. Y otro factor de riesgo son las comorbilidades, como por ejemplo una coinfección viral por el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, y también por simplemente tener alguna enfermedad que amerite que tomemos, por ejemplo, acetaminofén, que bueno, ya creo que no hace falta explicar la sinergia del acetaminofén y el alcohol en el hígado. Ok, hablando de la primera de las manifestaciones de la hepatopatía alcohólica, encontramos lo que es la esteatosis. En ella vamos a ver una acumulación de gotículas de lípido que distienden a los hepatocitos. Estas gotículas confluyen poco a poco y se vuelven cada vez más grandes,
hasta que, como se puede ver en la ilustración abajo a la derecha, en una tinción rutinaria con amoxicilina de eosina, todos esos círculos que se ven blanquecinos, como si no hubiese nada allí, son los lípidos que no retienen la tinción y se ven de esa manera. Y por eso, por lo mismo de que ellos van a distender al hepatocito, es que se puede encontrar el hígado con aumento de tamaño y de un aspecto un poco más amarillento. Ahora, fisiopatológicamente lo que va a ocurrir es que va a haber una derivación de sustratos metabólicos hacia la síntesis de lípidos. También va a haber un trastorno en el ensamblaje y secreción de las lipoproteínas a nivel hepático, y que va a haber una liberación de ácidos grasos a la circulación. Esto es de parte de un proceso catabólico, o sea, se van a degradar los lípidos de la periferia de nuestro cuerpo, de la grasa abdominal, de la grasa de otras partes, y esos ácidos grasos se van a liberar a la circulación. Ahora, esa derivación de sustratos a síntesis de lípidos, ¿por qué ocurre? Bueno, o al menos por qué ocurre específicamente por el consumo del alcohol. Para eso tenemos que echar un ojo en esto que vendría siendo el metabolismo del alcohol etílico. El alcohol primero se tiene que transformar en acetaldehído, después en acetato, o sea, acetato o ácido acético, como lo quieran llamar, y este se va a ir o al ciclo de Krebs o se va a ir a la producción de ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando se tiene que metabolizar el alcohol etílico después de ingerirlo, hay tres rutas que se pueden tomar para que se transforme de alcohol etílico a acetaldehído, que es la primera fase de esta etapa. La primera, o sea, estas tres etapas se llevan a cabo en el citosol. Y una es la acción de la catalasa, eso es en los peroxisomas del hígado. Y bueno, otra es la acción del citocromo P450, que va a transformarlo también en acetaldehído, al igual que lo que ocurre en los peroxisomas. Sin embargo, en este proceso se van a formar las especies reactivas de oxígeno de la que yo les estaba hablando anteriormente cuando hablaba de la hepatopatía inducida por acetaminofén. Esto va a aumentar el estrés oxidativo, disminuye los niveles de glutatión y puede causar peroxidación de lípidos, que bueno, eso vamos a ver un poco más adelante en la hepatitis alcohólica, que es lo que causa esto en el organismo. Y esto es una parte de la fisiopatología, ¿verdad? Pero la ruta metabólica principal del alcohol etílico a acetaldehído es por la acción de la enzima alcohol deshidrogenasa, que va a usar un NAD que lo va a reducir, y con esto se va a transformar de alcohol etílico a acetaldehído. Entonces, ¿por qué hablo del NAD? Porque resulta que la derivación de los sustratos a síntesis de lípidos es en parte dependiente de la relación de NAD reducido, o sea, de nicotina adenina-dinucleótido reducido, con el oxidado. ¿A qué me refiero con esto? Que en las células hepáticas, si hay una concentración muy alta de NAD reducido en relación al NAD oxidado, toda esta ruta metabólica, en vez de seguir por aquí y producir lo que vendría siendo acetilcoenzima A para ir al ciclo de Krebs, como ya sabemos, la acetilcoenzima A es un sustrato que se utiliza ahí en el ciclo de Krebs. En vez de esto, la concentración alta de NAD reducido va a redireccionar el ácido acético a producción de cuerpos cetónicos y de ácidos grasos, principalmente de los ácidos grasos. Entonces, aquí es donde el acetaldehído se transforma por la acetaldehído deshidrogenasa acetato, y ahí es que viene ese proceso que les digo. Y esta producción entonces alta de los lípidos va a producir una acumulación dentro de los hepatocitos y se va a manifestar clínicamente lo que vendría siendo esta esteatosis. Entonces, ya para dar por finalizado el tema, vamos a hablar de la hepatitis alcohólica, que va a ser un proceso en el que va a haber tumefacción y necrosis de los hepatocitos. Esto va a estar dado básicamente por una acumulación grande de proteínas, de agua y de lípidos dentro de los mismos. A nivel histológico nos vamos a encontrar con que los hepatocitos
afectados por estas lesiones van a tener en su conformación algo denominado cuerpos de Mallory-Denk, que van a ser básicamente unos acúmulos de filamentos de queratina que reaccionan con proteínas, con las proteínas que se encuentran dentro del citosol de estas células. Y también va a haber una reacción neutrófila, es decir, va a haber una acumulación de estas células, de los neutrófilos, alrededor de los hepatocitos que van a ir muriendo por la reacción inflamatoria de la hepatitis, sobre todo los hepatocitos que tienen cuerpos grandes de Mallory-Denk. En esta imagen que vemos abajo podemos ver en el corte histológico que a la derecha, donde se ven ese montón de núcleos aglomerados de células, se encuentra, esa es la reacción neutrófila alrededor de un hepatocito en proceso de necrosis. Y a la izquierda, donde se encuentra la flechita, se puede ver un pequeño oscurecimiento que no se tiñe de forma azulada como los núcleos de los hepatocitos normales, sino que eso más bien es un cuerpo de Mallory-Denk con la acumulación de los filamentos de queratina. Entonces, fisiopatológicamente lo que pasa es lo que les comenté anteriormente, que la acción del citocromo P450 induce peroxidación lipídica, y eso va a afectar estructuralmente lo que sería el citosol y la membrana de las células hepáticas. También va a haber producción de especies reactivas de oxígeno por el citocromo P también, como les dije, eso aumenta el estrés celular, va a haber una disminución del glutatión, esto es lo que ya conocemos, y por su parte también habrá liberación de endotelina, esto por las células endoteliales de los sinusoides hepáticos, que se van a ver lesionadas por los procesos inflamatorios, y entonces ellos van a activar células estrelladas sinusoidales, y eso va a contribuir al proceso de cicatrización. Sin embargo, si esta liberación de endotelinas es muy amplia, entonces esto nos va a llegar a la siguiente etapa de la patología hepática alcohólica, que es la esteatofibrosis, donde la activación de fibroblastos y células estrelladas va a ser masiva. Se va a producir, por esto que les comenté de las endotelinas, se va a producir una fibrosis generalizada, y cuando esta fibrosis y estas cicatrices llegan al punto en que empiezan a formar tabiques y nódulos de regeneración, entonces vamos a estar hablando de que comienza un cuadro de cirrosis hepática de origen alcohólico. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.